Cuando ya estaba en puerto, a salvo, apenas a 5 metros del muelle, cuando el rescate estaba en marcha, ahí, en ese punto de la operación, la más delicada, volcaba el cayuco con sus 180 personas a bordo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Intentaban aferrarse como podían a la embarcación de fibra, como casi todas, inestables, inseguras y sobrecargadas. Mujeres, niños, adolescentes en el agua y unos servicios de emergencia, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, que arrojaban brazos a los que agarrarse y flotadores sobre los que sostenerse. La mayoría no sabe nadar y pesan sus ropas, de las que se pertrechan para refugiarse del frío físico y del otro frío, en una travesía que ha mostrado hoy cómo suceden, cómo ocurren en cuestión de segundos los naufragios. Es un drama, da igual el número, esto es un auténtico drama. Desgraciadamente, pues en el mismo muelle se vuelca el cayuco cuando habían alcanzado su sueño. Esto es lo que nosotros denunciamos continuamente, para lo que pedimos una acción determinante de la Unión Europea. En un balanceo, un contrapeso antes de desembarcar. A esta hora, y aún sin cerrar cifras, entre los fallecidos y heridos hay varios menores. El origen está claro. En Granada, Badajoz y Sevilla se produjeron las 3 pérdidas sucesivas de generación que desencadenaron la desconexión en cascada, pero siguen sin conocerse las causas, aunque la investigación apunta a una sobretensión en el sistema. Estamos comprometidos absolutamente con trasladarle la verdad a la opinión pública, al Ministerio, a la CNMC, a todos los intervinientes, porque nuestro primer interés es conocer lo que pasó. Según Red Eléctrica, la red de transporte no tuvo incidencias. Se ha descartado el ciberataque y el Ejecutivo asegura que no fue un problema de cobertura, ni de reserva, ni de mallado de las redes. El foco del debate se ha puesto en el mix energético, en si hay demasiadas renovables. Los expertos lo ponen en duda. Las primeras centrales que cayeron muy probablemente son fotovoltaicas, pero eso no quiere decir que la culpa sea de las fotovoltaicas, porque la red está prevista para que caigan centrales de todo tipo. Entonces, que hayan caído primero un par de fotovoltaicas no quiere decir que sean las culpables. Y mientras, las eléctricas piden que se revise el calendario de cierre de las nucleares. Si hubiéramos tenido todas las nucleares funcionando al 100%, hubiéramos tenido menos riesgo de haber llegado al lugar al que llegamos. Sobre si se puede volver a repetir un apagón. Están poniendo un antibiótico de amplio espectro. Multiplicar por 3 el número de ciclos combinados tiene unas consecuencias carísimas. Pero al menos con eso tenemos una cierta certeza que esto no va a volver a pasar. Lo que hemos aprendido es, oye, vamos a operar con seguridad, que como operábamos antes parece que era un poco arriesgado. Se investigan también las oscilaciones de tensión que hubo entre el 22 y el 24 de abril, no solo en España, también en la red europea. El informe no se espera antes de 3 meses. Hoy el más perseguido volvía a ser Santos Cerdán, al que acusan de estar detrás de las maniobras de Leire Díez para presionar a la UCO. Que con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con organización. Es el principal argumento del gobierno, que la militante socialista actuó por libre. Vox no se lo cree. Entonces, ¿nos podría explicar usted en calidad de qué alguien puede ofrecer favores judiciales y fiscales a los implicados en la corrupción del PSOE? Mientras los socios de Sánchez ven una ofensiva clara contra el gobierno. ¿Y para qué? Pues está claro. Tienen una intención clara de derrocarlo. El PSOE vivió la ofensiva judicial, mediática, política, digital que el independentismo vivió. Y es caza mayor. Veremos qué pasa. Hoy, con la ausencia en la sesión de control del presidente del gobierno y varios ministros de la menguante bancada azul, el PP ha hecho frente contra la vicepresidenta Yolanda Díaz. Para esto han quedado usted y Sumar. Se está comiendo con patatas la corrupción de este gobierno. Es usted cómplice de toda la corrupción y la basura. Mal que les pese, este gobierno de coalición es el más estable de Europa. Sumar duda que el PSOE esté detrás de lo que se escucha en los audios. Son de tal vulgaridad que dudo mucho que hable en nombre del Partido Socialista. Pero el líder de Izquierda Unida pide que tome medidas. Yo, si hubiera ocurrido en mi partido, yo sé lo que haría. El PSOE acaba de abrir un expediente informativo a Leire Díez, aunque aclaran que esto de momento no implica ninguna medida cautelar como la suspensión de militancia.
Y mientras se siguen publicando informaciones sobre Leire Díez, la exconcejala del PSOE se reunió 2 veces con el guardia civil imputado en la trama Koldo. Fue en marzo. Según el periódico El Mundo, Díez le ofreció protección judicial y un ascenso a cambio de pruebas para atacar a la UCO. Según este diario, dijo que las necesitaban en el gobierno. Díez niega a Radio Televisión Española haberlo dicho, aunque sí reconoce estos encuentros. Insiste en que el objetivo era documentarse para escribir un libro. Lo que escucha todo el mundo es que está todo el mundo asustadísimo de que el escenario nacional vuelva a cebarse con los ayuntamientos y con las diputaciones y con las autonomías. Y Radio Televisión Española ha tenido acceso a los mensajes de un capitán de la UCO, de Juan Vicente Bonilla, que investigó el fraude de los hidrocarburos y que ahora está contratado en la Comunidad de Madrid. Son conversaciones con su confidente, con José Luis Caramés, un empresario ahora imputado. Y en uno de los mensajes de 2021 hablan de empezar a sacar informaciones contra el PSOE. En otro hablan de Koldo García, al que señalan como mano derecha de los que trincan, dice literalmente. Y en otro se refieren a los rojo-morados, es decir, a los partidos del gobierno de coalición. Dicen que les van a matar del aburrimiento y el confidente contesta textualmente: a esos los vamos a matar nosotros. Y en el caso contra Begoña Gómez, hoy ha declarado el expresidente de Indra y actual presidente de Telefónica, Marc Murtra. Le ha dicho al juez Peinado que vio a Begoña Gómez en la sede de Indra por una cuestión protocolaria. Murtra ha explicado que fue allí para hablar del patrocinio de su cátedra y que por eso la recibió, pero no se quedó en la reunión. También han declarado otros empresarios que patrocinaron a la mujer del presidente y han negado irregularidades en las reuniones. El ministro del Interior ha agradecido hoy el trabajo de la que ha sido su mano derecha durante los últimos 7 años y que ayer presentó su dimisión. Hay un momento en que toda persona decide, cambiar y volver a una vida profesional como la anterior, después de haber dado todo por el Ministerio del Interior. Rafael Pérez llevaba con Marlaska desde que entró en el gobierno en 2018, primero como jefe de gabinete y luego como secretario de Estado de Seguridad. Ahora se marcha, aseguran desde el Ministerio, por motivos familiares y personales. Una dimisión que llega en medio de la polémica con la UCO. La Audiencia Nacional investiga si Francisco Martínez forma parte de una presunta organización criminal que robaba datos a organismos públicos y privados para después venderlos en el mercado negro. A través de ciberataques a redes telefónicas, plataformas educativas, sistemas de transporte o empresas energéticas habrían conseguido información sensible de millones de ciudadanos. Hay 4 detenidos, entre ellos el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec. Según fuentes jurídicas, la jueza sospecha que utilizaban criptomonedas y blanqueaban el dinero que obtenían. El vínculo entre Martínez y el hacker es que el exsecretario de Estado de Interior fue su abogado hace años y le creó 2 sociedades a cambio de 1.500 euros. Mañana comparecerá como imputado en la Audiencia Nacional y no es su primera vez. El que fue mano derecha del exministro Fernández Díaz se sentará en el banquillo en el juicio del caso Kitchen. Se enfrenta a 15 años de cárcel por el supuesto espionaje a Bárcenas y está siendo también investigado por el supuesto espionaje a la cúpula de Podemos durante el gobierno de Rajoy. Desesperados corrían para hacerse con una de las 8.000 cajas con alimento que después de casi 3 meses de bloqueo se han distribuido en 2 puntos de la franja. 8.000 para más de 2 millones de personas. El hambre me ha traído aquí, dice este hombre. El que llegaba primero se hacía con el premio. No nos han pedido identificación ni nada, comenta este otro palestino. Conseguir algo de comida no ha sido fácil. El ejército israelí ha disparado, según dicen, al aire para dispersar a la multitud. Según las autoridades gazatíes, hay un muerto y 48 heridos. Una organización privada estadounidense se está encargando del reparto. La ONU denuncia que el sistema se ha militarizado y que es un despilfarro y una distracción de las atrocidades israelíes. Ha sido caótico, indigno e inseguro, dicen desde la UNRWA. El embajador de Estados Unidos en Israel contesta que la distribución es eficaz y que es asqueroso que Naciones Unidas no quiera alimentar a la gente. Netanyahu reconoce que ha habido una pérdida temporal de control, pero también defiende que es la mejor forma de que Hamás no se haga con la ayuda y la use como arma de guerra. Esta mañana seguían entrando camiones con suministros por el mismo paso fronterizo por el que también continúan entrando los tanques.
El presidente le ha pedido a Ursula von der Leyen que la Unión Europea se movilice para detener la invasión ilegal, dice, de Netanyahu sobre la Franja de Gaza, más presión diplomática, que haya sanciones y que se suspenda el acuerdo de asociación. Sobre esto último, la jefa de la diplomacia europea ha avanzado que van a presentar sus conclusiones y sus posibles opciones y propuestas en la reunión de ministros de Exteriores de finales del mes de junio. Aquí también han hablado de vivienda, de aranceles y de la necesidad de aumentar las interconexiones energéticas después del apagón sufrido en España. Y según Moncloa, no han tocado ni la OPA del BBVA ni la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, después de que ayer la Unión Europea decidiera posponer el debate por la falta de apoyos de nuestro país.